Capítulo 3. Mi hermano propuso enseñarle primero la parte trasera del terreno. Los acompañé hasta el acantilado. Cuando arreció una sacudida de brisa marina, ella, en lugar de protegerse, levantó los brazos de manera parecida a como había hecho yo al finalizar mi conquista diaria. «¡Qué lugar tan bonito!», dijo inspirando el aire salado. El cielo era morado a esa hora, y el mar era de un azul tan profundo que resaltaba el blanco espumoso de las olas al romper. Mi hermano la abrazó por detrás con la barbilla sobre su hombro. Le susurró al oído algo que no alcancé a escuchar. «Despacio», respondió ella. Mi hermano le explicó que los límites del terreno los marcaba el propio acantilado y el cercado que rodeaba la parcela. El antiguo faro no tenía valla, pero más tarde el abuelo necesitó ponerla. Se la señaló a lo lejos. Le contó que ese faro antiguo se había quemado y le mostró en el suelo la zona que ocupó. Una sutil diferencia en el crecimiento de la vegetación permitía aún adivinar la existencia de alguna construcción pesada. Nuestro abuelo construyó más tarde la casa de ahora. Apuntó a la fachada con la mano abierta. Ya no es un faro, pero él quiso que lo pareciera. Por eso tiene esa torre, aunque no hay linterna arriba ni nada. Es solo un estudio. «Qué pena», dijo ella. «Pocas luces hay más mágicas que las de un faro». Mi hermano me miró. Le hubiera caído muy bien al abuelo. Asentí con una sonrisa. Continuamos el recorrido por los laterales de la casa. En uno, mi hermano le enseñó el gallinero y le prometió que el día siguiente desayunaría los huevos más ricos de su vida. Entendí como sospechaba que iba a quedarse a dormir. Tampoco había otro ferry en el que pudiera volver. Cuando ella contó que había 6 gallinas, le preguntó a mi hermano si no eran muchas para nosotros dos. «A veces regalo a la gente que vive por aquí», dijo él. No recordaba haberle visto regalar ningún huevo a nadie, pero el gallinero era cosa suya y yo no tenía ni idea de cuántos huevos ponían a la semana 6 gallinas. En el otro lateral de la casa había 2 postes clavados en el suelo que conformaban el tendedero, y más allá, en las profundidades del terreno, hacia la valla de ese lado, se encontraba la trampilla para acceder al túnel. Pensé que mi hermano querría enseñarle el taller a su novia, pero, para mi sorpresa, propuso regresar todos al porche. Me alegré porque seguía prefiriendo no acercarme a esa zona. La sola idea de escuchar las antenas del hombre grillo rascando bajo la tierra me seguía aterrorizando. No tenía muy claro si 13 años eran suficientes para que el monstruo dejara de considerarme un niño apetecible para llevarse a vivir bajo la tierra. «¡Cuánto espacio!», dijo ella, extendiendo los brazos a mitad de terreno. «¡Qué libertad!». En el porche, antes de entrar en casa, mi hermano se fijó en los libros de texto abiertos sobre la mesa exterior. Los días que él se iba, me dejaba marcadas páginas de ejercicios para completar. «¿A que no has hecho ni uno?», preguntó. Me mordí los labios sin responder. En cuanto me lo había permitido la sombra, había sacado los libros al porche con la mejor de mis intenciones, pero al final no les había prestado ninguna atención. «Tu hermano me ha contado que no vas al colegio», dijo ella. Cerré los libros y recogí los bolígrafos. «Sí voy», corregí. «Los exámenes los hago allí». Yo seguía el mismo programa de la escuela en la isla, pero a clase solo iba para los exámenes en horario especial. Hacía años, mi hermano había hecho una petición por escrito para que me dejaran estudiar en casa, aplicando lo que me pasaba. Durante el tiempo que esperamos la respuesta, mi hermano repetía enfadado por el salón que no nos iban a conceder el permiso, que me obligarían a ir. Sin embargo, cuando llegó la carta que sí nos lo concedió, en lugar de alegrarse, se enfadó también. Le pregunté si no habíamos conseguido lo que queríamos y él tan solo me revolvió el pelo. Entre dientes dijo que se notaba que el pueblo no quería ni vernos. Ella me pasó un último bolígrafo que quedaba. «¿Y te puedo preguntar por qué no vas a clase normalmente?». Con una mirada acusé sin palabras a mi hermano de haberle contado eso también. «No se lo he dicho», dijo. «Eso se lo cuentas tú si quieres».
Solo si quieres, repitió ella. Su sonrisa contrahecha me hizo sentir cómoda. Me da miedo el sol, dije. El contorno extraño de sus ojos se amplió. Tiene una fobia irracional al sol, añadió mi hermano cogiéndome por los hombros. No es irracional, es racional porque es real. Me sacudí las manos. Si me da el sol, me arde el cuerpo. Noto hasta burbujitas por dentro cuando empiezo a hervir. Y sé que si me quedara más tiempo, se me evaporaría la piel y se me secarían los ojos. La lengua se me derretiría. No quiero tragarme mi propia lengua como si fuera puré. Ella se llevó una mano a la boca con la nariz arrugada. Mi hermano sacudió la cabeza. Tiene un poco de alergia y nuestro vuelo se pasó tanto con las precauciones que acabó cogiéndole miedo. Pero todo eso que dice son inventos y exageraciones suyas. Me pellizcó la barbilla. Si yo te ponía el sol cuando eras un bebé y no te quejabas. Sentí terror al imaginarme expuesto de esa manera. Me podría haber desintegrado ahí mismo. Pero no pongas esa cara, dijo mi hermano. Su rostro se ensombreció, la mirada perdida en algún recuerdo que sentía haber estropeado. Le pedí perdón como se lo pedía al abuelo cuando le preguntaba sobre el pasado. Él sacudió la cabeza y tiró de mí para abrazarme. En tu primer amanecer conmigo, te cogí así, entre mis brazos, y nos pusimos juntos al sol. Su pecho se infló contra mi cara cuando suspiró. Fue un momento precioso. Mi hermano cogió un pellizco de la tela de mi sudadera y frotó el tejido entre los dedos. El carrillón de conchas que colgaba sobre nosotros en el porche puso melodía a la brisa. ¿Entramos?, preguntó ella, apuntando a la cristalera corredera que daba paso al salón. Mi hermano señaló los sofás, la televisión, la mesa grande de un reloj de cuco y los cactus en las macetas. Ahora la encendemos, dijo, refiriéndose a la chimenea. En otoño, incluso, en los días soleados, la llegada de la noche traía consigo un frío húmedo que se colaba por cada rendija de puertas y ventanas. La mayor parte de las paredes del salón las decoraban cuadros del abuelo, pinturas de batallas navales, sirenas y otros faros. La pared más grande, sin embargo, la ocupaba la colección de insectos de mi hermano. Se la presentó a su novia como si mostrara un trofeo. Esta es, dijo ella, que ya había oído hablar de esa pared. La colección incluía mariposas, escarabajos, cigarras, polillas, libélulas y varios insectos más, todos expuestos en marcos de diferentes formas. Él los llamaba lepidópteros, coleópteros, ortópteros, himenópteros y de otras maneras. Pero significaban lo mismo. Un día le pregunté, mientras desayunábamos, huevos de gallinero, ¿por qué no tenía arañas o ciempiés en la colección? Me miró con la misma cara de decepción que me ponía cuando no hacía los ejercicios de la escuela. Me dijo que eso no eran insectos, tampoco los bichos bola, las lombrices o las garrapatas. Le pregunté por qué y me dijo que los insectos adultos tenían 6 patas. Cualquier bicho que tuviera un número diferente no era un insecto. Los que yo había dicho, las arañas y los ciempiés, tenían 8 y hasta 30. Entonces le pregunté si los grillos eran insectos. Me invitó a averiguarlo por mí mismo, señalando el terreno a través de la ventana sobre el fregadero de la cocina. Tardé varios anocheceres en lograr cazar un grillo. Le conté 6 patas, las mismas con las que luchaba por escapar de mi puño. Así que era un insecto. Después esperé a ver si tenía la suerte de que me cantara en la mano, pero en cuanto le di un poco de espacio, escapó de vuelta a la tierra. La novia de mi hermano se fijó en un marco con una cigarra que parecía un juguete de plástico, toda negra, salvo por un punto rojo y unas bandas verdes y azules que parecían fluorescentes. Es impresionante. Es única en su género, explicó mi hermano. Taqua speciosa. Ella me miró a mí. ¿No me habías dicho que tu hermano hablaba latín? Sí, como un hechicero, dije yo. Nos reímos a la vez y a ella se le torció la barbilla. Pues casi, dijo él sin molestarse. Me sé todos estos nombres. Miró a su colección, a los insectos que había etiquetado con sus denominaciones científicas en latín, como si fuera la primera vez que los veía.
Parecía que nunca dejara de asombrarle que esas criaturas existieran de verdad y pudiera tenerlas frente a él, tan diferentes, tan coloridas. Ella también las observaba y me fijé cómo mi hermano la miraba de reojo, con media sonrisa, como si tampoco terminara de creerse que esa otra criatura estuviera a su lado. De camino a la cocina, sorteamos 2 mesas auxiliares en las que había lámparas, velas, libros dispersos, cúpulas de cristal con especímenes quiméricos y un teléfono que no sonaba casi nunca. «Hoy cenamos crema de zanahorias», dijo mi hermano. «Le sale muy rica», añadí yo. Sacó las zanahorias de la nevera, además de reunir patatas y otros ingredientes que dejó preparados junto al fuego. Puso una olla de agua a calentar y me entregó una tabla y un cuchillo. «Ve cortando tú, yo le enseño el resto de la casa». Acaté la orden, pero me dejé caer con desgana en la silla a modo de protesta. Corté las zanahorias sentado en la mesa de la cocina, atento al recorrido que seguían ellos. Del salón pasaron al vestíbulo de entrada. Allí había un aseo, una butaca junto a un perchero, un mueble recibidor, un armario para llaves y la escalera que subía al primer piso. Las maderas del suelo crujieron sobre mi cabeza mientras se desplazaban al dormitorio principal, el de mi hermano, desde cuyas ventanas se divisaba el terreno trasero, el acantilado y el mar. De ahí pasaron al del abuelo, que aún manteníamos como él lo dejó. Entraron al baño de arriba y después de sus pasos cruzaron el distribuidor hacia los cuartos que daban a la fachada delantera, que eran el mío y uno sin cama en el que había muebles y trastos. Desde ese mismo distribuidor partía una escalera de caracol que ascendía por la torre, como la de los faros de verdad. Desde pequeño, mi hermano y mi abuelo me tenían prohibido usar esa escalera, la cual mantenían cerrada con una puerta. No dejaban de hablarme de terribles accidentes que podían ocurrir, aunque a mí no me parecía tan peligrosa. Le había puesto una barandilla en todo el recorrido, además de revestir los escalones con una moqueta gruesa, que daba gusto pisar descalzo. Únicamente me dejaban subir acompañado por ellos y establecieron que no me permitirían subir solo hasta que no cumpliera los 14. Me faltaba un año aún. Mi hermano me dejaba cortar zanahorias con un cuchillo enorme con el que podía rebanarme los dedos o sacarme un ojo, pero aún no me permitía subir una simple escalera. Hasta la cocina llegó la reverberación de sus voces amplificadas mientras subían por la torre al espacio superior, que no era la lente de un faro, sino un estudio al que también llamábamos biblioteca, porque era donde mi hermano guardaba todos sus libros. Él se los enseñaría ahora a su novio, además de mostrarle increíbles vistas panorámicas que ofrecían las alturas. No ya del mar, que se vería negro a esas horas, sino también del otro lado del pueblo, cuyas luces se distinguían a lo lejos. Solo algunos cuadrados amarillos, los de las ventanas de las casas más cercanas, rompían la oscuridad entre el faro y el resto de la isla, como otro mar negro entre nosotros y el pueblo. «Preciosa», dijo ella, cuando volvieron a la cocina. «Es una casa preciosa. Tenéis mucha suerte de vivir aquí». Mi hermano enarcó las cejas. «¿Te lo pregunto otra vez?» Identifiqué un diálogo silencioso entre ellos hasta que ella retiró la mirada para saber si necesitaba ayuda cortando. Mi hermano comprobó si la olla hervía. Esa noche fue la primera que cenamos los tres, de muchas que vinieron después. Durante meses, mi hermano iba a visitarla a la costa y volvía con ella en el ferry. Pasaban la noche juntos en casa y después la despedí en el puerto de la isla hasta la próxima vez. Cuando ella se cansó de la crema de zanahoria y de la pasta que mi hermano cocinaba siempre para cenar, empezó a hacer sus propios platos. Ella trajo más risas a nuestra vida y sabores diferentes a nuestra cocina. Nunca antes había comido un flan tan rico. Una de esas noches en la que de postre hubo flan, mientras tomaban una última cucharada de caramelo derretido, la novia de mi hermano miró a su alrededor con un hondo suspiro. Puso una de sus manos sobre la mía, en la mesa. La otra la colocó sobre la de mi hermano. «Pregúntamelo otra vez», le dijo. A mi hermano se le redondearon los ojos. Ellos sabían de lo que hablaban, pero yo no. Entonces recordé la primera noche, aquella mención a alguna pregunta que él ya le había hecho varias veces. Por fin supe cuál era. «¿Te vienes a vivir aquí?», preguntó mi hermano. Ella prolongó el silencio.
Después cerró sus ojos dispares y asintió con ganas. El pelo oscuro que no podía engancharse a la oreja, que no existía, se sacudió libremente por ese lado de la cara. Su sonrisa contrahecha retorció su barbilla y arrugó sus mejillas. Mi hermano se quedó mirándola, como si encontrara en ese rostro colores tan espectaculares como los de algunas mariposas enmarcadas en su pared. No hay deformidad que oculte la belleza a los ojos de quien sabe verla.